Bueno, entonces Amén. comenzamos. Ok, perfecto. Entonces comenzamos. Amados hermanos, esta carta es una carta, pues ya sabe usted, escrita por el apóstol Pablo, ¿verdad? Y es una carta que lleva muchísimo cariño porque Pablo ministró más de 3 años en fue pastor prácticamente de esa iglesia por más de 3 años. Entonces, lo que usted escucha, lo que usted lee en la carta a los Efesios, lleva una preocupación mayor, lleva amor mayor del apóstol Pablo. Por eso es que es tan importante para nosotros como iglesia poderle poner mucha atención, porque es una carta tipo encíclica, ¿verdad? Va para Efesios, pero es una carta que se tenía que recorrer todas las iglesias. Y es un montonazo de bendición la que nos da. Así es que vamos a comenzar. Fíjense que la carta a los Efesios, ya sabe usted, de hecho, alguien tiene el texto, dice así, la primera palabra que aparece en Efesios Voy a es, leer, correcto. voy a leer el texto. Salutación. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ok, Pablo Ese es el versículo número 1. Ah, correcto. Pablo es el escritor, de ahí vamos, la carta se escribió entre el año 60 y 62 después de nuestro Señor Jesucristo. Pablo fue posterior al tiempo de nuestro Señor. También la ubicación, esto es en Asia Menor, lo que ahora es Turquía. Allí era exactamente la iglesia de Éfeso. Ahí estaba ubicada. Y oiga, ponga mucha atención a esto porque la carta tiene más temas importantes, pero la carta la vamos a ver nosotros por esos dos temas principalmente. Las bendiciones para el creyente y cómo vivir en razón de esas bendiciones. Oiga esto, vamos a descubrir todas las bendiciones que ahí están puestas para el creyente, pero también vamos a ver la manera que Dios quiere que nosotros vivamos en razón de esas bendiciones, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes el libro de los Salmos? Creo que es el Salmo 34:7, si no me equivoco, que dice, en mi corazón he guardado tus dichos. Perdón, no, ese es, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Se recuerdan de ese texto? Pues es más o menos eso la carta a los Efesios. Es aprender de la carta, es aprender de Dios, es vivir en el Espíritu y nosotros vamos a conocer las bendiciones y vamos a disfrutar de esas bendiciones y eso nos va a enseñar a vivir conforme a esas bendiciones. No se trata de una vida en limitación, sino que es un aprendizaje a vivir en el Espíritu. El apóstol nos manda a vivir, a andar en el Espíritu y a ser llenos del Espíritu, ¿verdad? Son las dos cosas que nosotros tenemos que hacer. Andar en el Espíritu y ser lleno del Espíritu. ¿Sí se escuchan las dos cosas? Ok. Andar en el Espíritu y ser lleno del Espíritu. Andar es diario. Ser lleno es acercarnos a Él a través de la palabra y de la oración. Entonces, por eso es que les digo, las bendiciones para el creyente y la manera de vivir en razón de esas bendiciones. Y la carta de 6 capítulos, una carta bastante corta, pero es tremenda en carga. Los primeros 3 capítulos es teología y doctrina. Es donde nos enseña, Pablo divide la carta de dos maneras. Primero, nos enseña qué es nuestro y después del capítulo 3, iniciando el capítulo 4, Pablo comienza a enseñarnos cómo vivir en razón de lo que nosotros somos y de lo que nosotros tenemos en el Señor. ¿Se comprende eso? Los primeros 3 capítulos nos enseña quiénes somos, qué tenemos en Cristo. Y los siguientes 3, los últimos 3, es la vida práctica, es la conducta nuestra. Entonces, fíjense, Pablo nos recuerda de las bendiciones invaluables que Dios dispuso que tuviéramos en Cristo. No solo para que viviéramos, oiga esto por favor,
no solo para que viviéramos agradecidos, ¿verdad? Sino para que viviéramos de una manera digna de ellas. O sea, agradecer algo es una cosa, ¿verdad? Pero vivir, la mejor manera de agradecer es vivir de acuerdo a lo que se nos da. ¿Sí se comprende eso? Ok. Amén. Cuando alguien quiera preguntar algo, pregúntelo sin problema. Y luego, también nos recuerda que a pesar de las bendiciones, y esto es bien importante, en algún momento seremos tentados por Satanás. Tenemos protección, tenemos bendición, pero por alguna razón, bueno, la razón la vamos a ver más adelante en el estudio. Dios permite que nosotros seamos tentados. Dios le da oportunidad a Satanás para tentarnos y somos tentados, ya conoce usted, por dificultades, por provocaciones, inclusive sufrimientos, pero Dios nos ha dado todo lo necesario para salir adelante. Y una vez dice Efesios 5, y que después que haya pasado ese día, nosotros nos mantengamos firmes. Tenemos toda la riqueza para eso. Y el último, si gustas, nos lo lees, por favor. Nos recuerda también el ministerio que es la iglesia, el conjunto de todos los creyentes que juntos conformamos el cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza. Esto es muy importante, pastor. Recordar que nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, que quien es nuestra cabeza es Cristo. Correcto. Y es un misterio porque eso lo supimos con el apóstol Pablo. Amén. Antes de Pablo, la revelación de la iglesia como el cuerpo de Cristo y la unión de los, ¿cómo se llama? De los judíos con los gentiles no se conocía. Para los judíos eso era abominación, ¿verdad? Entonces, con el apóstol Pablo y sus cartas se dio a conocer el misterio, ahora para nosotros conocido, ¿verdad? Que nosotros, que Dios de los dos pueblos hace uno. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Amén. Y algunas veces nosotros creemos, pastor, y hermano, que las tribulaciones, solo a mí me pasan, pero Dios siempre tiene un propósito, porque si Pablo no hubiese estado en Roma, pastor, no hubiese tenido todo ese tiempo de meditación, de estar en comunión con el Señor para poder escribir esta carta y dejarnos tanta enseñanza. Pablo estaba preso cuando escribió esta carta a los Efesios, escribió Colosenses y escribió Tesalonicenses. De ahí salió solamente para morir decapitado, ¿verdad? Escribió también Timoteo en esto. Y es increíble, pues, porque también en Filipenses la escribió en otro momento que estuvo preso. Y es increíble cómo Pablo, en medio de sus tribulaciones, él seguía diciendo, seguía motivando ¿cómo se llama? A todos los cristianos, los motivaba, gozaos, otra vez os digo, gozaos. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta esto. Esto no es información solamente, no solo son datos para nosotros, sino que en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier tribulación, nosotros tenemos que recordar que todas las cosas que tenemos. Y fíjense que la Biblia habla de que nosotros tenemos que ser llenos en el Espíritu, pero también dice la Biblia, narra cuando los judíos estaban llenos de enojo, cuando otros estaban llenos de dolor. Y entonces la palabra lleno da la idea de que embarga una emoción que no da espacio a otro. Por ejemplo, cuando alguien está sumergido en la tristeza, está lleno de tristeza, no importa lo bueno que pueda pasar, no tiene la capacidad de verlo, ¿verdad? Porque está inmerso en la tristeza, está inmerso en el dolor, ¿verdad? Cuando alguien está enamorado, está inmerso en el amor y no es capaz de ver los defectos de su pareja porque está inmerso en amor. Entonces, de la misma manera,
Pablo nos invita a que nos llenemos para que el Espíritu Santo pueda guiar nuestra vida. A eso se refiere. Y que a pesar de las dificultades que puedan pasar, nosotros podamos mantener la vista al frente porque estamos llenos de Él y confiamos en Él. Vamos a llegar al momento cuando expliquemos con un poquito más de detalle qué es ser lleno del Espíritu Santo, y usted va a poder comprender que también se refiere a la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo hace las cosas a través de la palabra. Y comprenda esto, sin la palabra el Espíritu Santo no va a hacer nada. Y no podemos tener llenura del Espíritu Santo también si no conocemos la palabra de Dios, porque es a través del Espíritu, el Espíritu Santo obra a través del conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, porque si no, ¿de dónde va a tomar el Espíritu Santo para poder obrar en nuestras vidas, en cada una de las dificultades que se nos presenten en la vida, o en las necesidades, o en el momento oportuno? Claro que sí. Entonces, a eso vamos, a eso nos lleva la carta, y yo les invito a que puedan traerlo a su vida. No es mi intención solamente que ustedes tengan datos biográficos de Pablo o de la carta, sino que es mi intención que ustedes puedan aprender de la carta, que ustedes puedan crecer con la carta, ¿verdad? Y yo sé que Dios tiene tremendas cosas para nosotros, y si Dios nos permite seguir con esto, sé que los vamos a ver a ustedes crecer, los vamos a ver a ustedes desarrollarse y ser personas diferentes en Cristo. Amén. Ok, Amén. seguimos entonces. Seguimos. Dice el primer versículo, Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. De este versículo vamos a rescatar tres palabras. Apóstol, perdón, apóstol, y santos y fieles y en Cristo. Eso es lo que quiero que le ponga atención. Ahí hay mucho que hablar. Está la voluntad de Dios, está por qué podríamos desglosar cada una de las palabras santos y fieles, pero para el propósito del estudio vamos a ver lo siguiente. Ya sabemos que Pablo fue quien le escribió. Y fíjense que apóstol significa enviado. Y bíblicamente es un título oficial en el Evangelio para los 12 discípulos, ¿verdad? Y Matías y Pablo. Yo quiero hacerles una pregunta, tal vez alguno de ustedes me lo pueden contestar. ¿Quién es ese Matías? ¿Mm? Vamos a ver, ¿alguien sabe quién es ese Matías? Sí pueden hablar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Decía algo, José? ¿Sí puedes hablar? No se escucha ahorita apenas. No sean mentirosos. ¿Se recuerdan ustedes que a los discípulos les hicieron el reclamo que no les daban de comer correctamente a las viudas de los gentiles, sino que solo a las viudas de los judíos? Está en el libro de los Hechos. Y entonces... Fue el que sustituyó a Judas, ¿no? Correcto. Él mismo es. Por eso es que él era apóstol, ¿verdad? Como sustituyó a Judas, el título le quedó a él apóstol, y a Pablo, que es, ¿cómo se llama? El apóstol enviado, como vimos nosotros en el versículo 1, que es el enviado por Jesucristo, ¿verdad? Ahora, usted ve que en este tiempo hay muchos pastores que ya no les basta la palabra pastor, el título de pastor, y se agregan otros, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchos que se llaman apóstoles. Entonces, pero la Biblia tiene requisitos bien extremos para lo que es un apóstol. Y si quisiera que alguien, si tiene Biblia, fuera al libro de los Hechos. ¿Cuáles son los textos, amor? El libro de Hechos
capítulo 1, versículo 21 y 22. Si alguien lo tiene ahí, por favor, para que nos ayude. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 21. 21 y 22 para que podamos aclarar quiénes fueron los apóstoles o desde dónde hasta dónde el Señor puso en su palabra el requisito de los requisitos que alguien debería de cumplir para ahora llamarse apóstol. ¿Alguien lo tiene? 21, Hechos 1. Correcto. El primero que diga amén. Ya nadie dijo. Ana Kenia, Amén. léalo. Sí, va, ok. Hechos 1:21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Permítame. Espérame, ahí. ¿Cuál es el requisito? Que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Entonces, el primer requisito para ser apóstol, ¿cuál era? Haber estado con Jesús. Haber correcto. estado con Jesús en su ministerio. Correcto, ¿verdad? Y el segundo viene después. 22. Haber estado con Jesús. ¿Sigo leyendo? Sí. 22. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Ok, entonces, ¿el segundo requisito cuál es? Que vieron cuando fue Jesús levantado. Correcto. Al cielo. Entonces, testigo de la resurrección. Si alguien quiere ser llamado apóstol, tiene que comprobarnos que él anduvo caminando en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo personalmente. Y segundo, tiene que demostrarnos que él fue testigo ocular, presencial de la resurrección. Entonces, Pablo, oiga esto, Pablo fue posterior a Cristo, a nuestro Señor. Pero Pablo tiene un encargo oficial porque alguien se recuerda qué pasó en Damasco, camino a Damasco. ¿Qué le pasó al apóstol Pablo cuando iba a buscar creyentes que vivían, dice seguidores de este camino? ¿Qué fue lo que le pasó a Pablo? ¿Alguien sabe? Por cierto, lo relata el libro de los Hechos. Dime. ¿Fue cuando se le apareció Señor Jesucristo? Perfecto, eso es correcto. Entonces, como la palabra apóstol quiere decir enviado, entonces, aunque él no anduvo en el ministerio del Señor y no fue testigo de la resurrección, él fue enviado personalmente del Señor. Y además, él no fue enseñado por ningún hombre, sino que fue enseñado por el mismo Señor Jesucristo. ¿Verdad? Amén. Y podemos fundamentar en otro versículo, tal vez no los pueden leer, que es Efesios 2:20, pastor, para terminar. Este es otro punto bien importante para establecer que ya no hay, ya no pueden haber, es improcedente, es imposible y es inconveniente que sigan habiendo apóstoles en este tiempo. Es Gálatas, Efesios, perdón. Efesios 2. Podemos leer 19 y 20. En el 20 está la aclaración. Ok, 19 y 20. Por favor, búsquelo. Efesios 2, 19 y 20. No se vayan a caer. Léelo, por favor. 2, 19 y 20. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ok, entonces ustedes se dan cuenta, dice, ¿sobre qué está puesta la iglesia? Vamos a ver, ¿sobre qué? ¿Alguien
La principal piedra del ángulo que es nuestro Señor Jesucristo. Correcto, pero alrededor de él hay un fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Según ese texto. ¿Lee? Los Correcto. apóstoles. Y los profetas. Correcto. Apóstoles y profetas. Entonces, si usted se da cuenta, si ahora tuviésemos apóstoles y profetas, ellos siguieran construyendo el fundamento. Y el fundamento es algo que no se mueve. Que imagínense que de repente les dijeran a ustedes, vamos a mover el fundamento de su casa. ¿Ah? O que le dijeran, mire, el fundamento que usted tiene de su casa no sirve. Entonces, el fundamento es algo firme, que ya fue puesto y que nadie lo puede mover sin que se caiga la casa o sin que peligre la casa. Entonces, recuerde eso, por favor. Tuvo que haber andado en el ministerio del Señor, ser testigo de la resurrección y es inconveniente que existan apóstoles ahora porque ellos podrían aumentar las normas de la iglesia y eso ya está cerrado. El canon bíblico, es decir, la Biblia, ya está terminada. ¿Se comprende esto? ¿Estamos bien? Amén. Ok. Y el fundamento principal es Cristo. Sí, correcto. Esa es la piedra del ángulo. O sea que Esa es la estaba... piedra. Ya está estaba establecido. ¿Perdón? Ya está establecido todo. Ya está establecido todo. Ya no hay nada nuevo. Porque si estamos aceptando a los profetas y los apóstoles, estamos dando la oportunidad a que exista otro fundamento. Entonces ya no seríamos cristianos. Entonces tenemos que recordar que nuestro fundamento es Cristo Jesús. Por eso es que las enseñanzas nuevas, usted tiene que tenerlas miedo. Tiene que apartar, tiene que examinarlo todo a la luz de la palabra de Dios. Si hay algo que se sale de la palabra de Dios, no es correcto, no es bíblico y quien lo predique, la Biblia le llama anatema. Ok, entonces, ¿cómo fue? Segundo dice, la segunda frase que vamos a extraer del versículo 1 es santos y fieles. Eso es usted, óigame bien, usted es santo y aunque no importa cómo se esté comportando, la Biblia le llama fiel. Así, por lo menos este momento que lo hemos, apartado para el Señor, entonces estamos siendo santificados para Él. Correcto, pero este nivel de santo va más allá de la dedicación que usted le da. Es lo que Dios hizo por usted. Es que Dios lo apartó a usted y lo apartó para Él. Y le llaman fiel porque seguimos las enseñanzas del Señor. Entonces, haga lo que haga y hable lo que hable, quiero pedirle que recuerde que usted ha sido santificado por Dios y ha sido santificado para serle fiel. Santos y fieles, dice allí, designación de aquellos que han sido apartados, oiga esto, del pecado por Dios para él mismo. Dios lo apartó no para que usted haga lo que usted quiere, lo apartó para él. Y fíjense que de repente uno dice cuando es cristiano, ay, no, es que solo son prohibiciones. No, cuando uno conoce al Señor y se llena del Espíritu Santo, usted haga lo que quiera. ¿Me entiende? Si usted se llena del Espíritu Santo, haga lo que usted quiera. Porque si usted está lleno del Espíritu Santo, la voluntad de quién va a ser usted. La voluntad de Dios. Por eso es que cuando el rey estaba, por ejemplo, se lo dijeron al rey David, se lo dijeron al rey Salomón, ellos estaban metidos con el Señor. Los profetas les decían, hagan lo que tú quieras porque Dios está contigo. No les decía, tienes que seguir las reglas de Dios, sino que les decía, haz lo que tú quieras. Si usted está en Cristo, si usted se llena del Espíritu Santo, haga lo que usted quiera. Porque en usted va a estar la voluntad de Dios. Y entonces usted no se va a sentir preso. Por el contrario, usted se va a sentir libre. Y entonces usted va a gozar la vida como nunca la ha aprendido a gozar. Y va a tener cosas que usted jamás pensó que iba a tener. Porque le van a venir por añadidura.
y usted va a seguir en su vida el propósito de Dios. Por eso es que es tan importante que nos llenemos del Espíritu Santo. Es tan importante que nos llenemos del Espíritu Santo. Nosotros no tenemos que desligarnos de ese concepto más. Definitivamente que no. Ahora, quiero preguntar, ¿hay preguntas hasta este momento? ¿No? Ok, sigamos. Entonces, ¿cómo es que personas como usted y como yo, Dios les llama santos y Dios les llama fieles? Ahora, no me contesten ni hagan caras. ¿Es usted una persona fiel a Dios? No me contesten ni haga caras, por favor. Porque uno dice, ¿cómo voy a hacer yo eso? ¿Y cómo me ponen esa carga a mí? Que no saben cómo soy. Pero ¿cómo es que Dios nos ha hecho santos y fieles? Nos ha hecho santos por medio de su fe en Jesucristo. Todo viene de Dios. Todo viene de Dios. No hay nada de nosotros. Y cuando nosotros le abrimos verdaderamente la puerta a ese Dios, nuestra vida cambia. Y si nosotros abrimos esa puerta, vivimos en ese, andamos en ese andar en el Espíritu y somos llenos de ese Espíritu Santo, olvídese, nada nos va a ser imposible. Nada, oiga, nada nos va a ser imposible. Por eso es que yo sí me preocupo, pero también entiendo por qué Dios nos ha hecho esta pausa. Me arrepiento de no haber comenzado antes. Pero yo entiendo por qué. Porque quiere hombres y mujeres llenos del Espíritu, que comprendan esto y que vivan para esto. Vamos a seguir. Ahora vamos al versículo 2. Dice así. Léelo, por favor. Gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo, nos dice. Oiga, el apóstol Pablo, si usted se recuerda, fue llamado a ser apóstol para los gentiles. ¿Se recuerda usted eso? No fue llamado a predicar a los de su nación, sino que fue llamado a ser, ¿cómo se llama? A predicar a los gentiles. Entonces, el saludo, los gentiles, los griegos, era gracia. Ellos llamaban la gracia de sus dioses. Y los judíos se saludaban. ¿Alguien sabe cómo se saludan los judíos? ¿Qué palabra ocupan? Shalom. Shalom, correcto. Eso quiere decir paz. Entonces el apóstol Pablo, siendo judío, pero enviado a los gentiles, él siempre va a ver usted que en todas sus cartas dice gracia y paz. Entonces él es un saludo especial de Pablo uniendo los dos pueblos. Dice gracia y paz a vosotros. Oiga esto, y esto es la gracia que realmente nos interesa. Y la paz que nos interesa, ¿de dónde viene según ese texto? ¿De dónde viene según eso? Ajá. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Correcto. No hay otro lugar. Ahora sigamos. No vamos a detenernos en este texto. Yo solo quiero hacer una aclaración, que ahí está siendo bien enfático el apóstol Pablo que nadie puede llegar al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque nos dice gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Correcto, correcto. Es una línea. Y el mismo Señor Jesucristo dijo que nadie podía llegar al Padre si no es por Él. Ahora ponga más atención a este versículo. Versículo 3. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cuando ustedes han leído ese texto, que nos bendijo, cuando alguien piensa en bendición, ¿en qué piensa? Una abundancia. De abundancia, pero ¿de qué? O sea, uno piensa material. Material, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo creo que no es pecado, así somos materiales, somos cuerpo. Entonces, cuando hablamos, esta es bendición, uno dice, ¡tring! Suena, ¿verdad? El sonido aunque nos gusta el dinero que no suena, ¿verdad? Sino que, entonces, pero cuando nos dicen
nos bendijo con toda bendición espiritual. Uno dice, nos bendijo con toda bendición espiritual. Ah. ¿Verdad que hay como que un bajón? Así es. Y cabe aclarar, pastor, la primera parte del versículo que nos dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo. El que Padre de está- nuestro de Señor nuestro Señor Jesucristo, Jesús. Se está correcto. haciendo una salutación, se está dando la gloria, la honra, la alabanza a nuestro Padre. Correcto. Entonces vamos a tomar de aquí tres ideas. Primero, lo que ella acaba de decir, bendito, bendito. Y segundo, vamos a tomar la bendición espiritual y vamos a tratar de explicar lo que es la bendición espiritual. Y tercero, ¿de dónde dice que viene? ¿A dónde dice que está esa bendición espiritual? Amén. Vamos a ver. Según ese texto, ¿a dónde está la bendición espiritual? En los lugares celestiales, en Cristo. Correcto. Entonces, eso todavía lo hace más lejano, ¿verdad? Uno sienta, ay, hasta allá cuando yo me muera lo voy a ver. Entonces, vamos a ver qué tan cierto es eso, porque yo ahora tengo hambre, ¿verdad? Ahí en el cielo creo que no voy a tener hambre, pero ahora tengo hambre. Ya huele la comida, menos mal, ¿verdad? Y ahora necesito pagar mis cuentas. Ahora necesito paz. Cuando esté en el cielo va a haber paz, ¿verdad? Voy a ver a mi Dios. Entonces vamos a ver qué significa eso. Vamos a caminar. Dice, bendito. Oiga esto, la palabra bendito, ¿usted puede bendecir a Dios? ¿Usted tiene lo necesario para bendecir a Dios? ¿Verdad que cuando uno piensa en alguien con dinero y tiene que regalarle algo, ¿y usted qué dice? ¿Qué Que le le regalo. regalo? Entonces uno no le queda más que regalar algo simbólico, ¿verdad? Algo que se pueda apreciar con el corazón más que con la bolsa. Entonces, bendecir al Señor es alabarle, es elogiar, es hablar bien de Él. Entonces, cuando Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, está dándole toda la honra a Él, está dándole el lugar especial que Él tiene. Y eso, pastor, debemos de hacerlo siempre al iniciar una oración, siempre alabarlo, elogiarlo, bendecirlo, para darle toda la gloria y honra a Él. Y muchas veces solo comenzamos las oraciones, Señor, damos gracias y empezamos petición tras petición, sin darle la honra, la gloria y toda la alabanza que Él se merece. Amén. Entonces, eso siempre tenemos que hacerlo. Alabamos y elogiamos al Señor. Eso es lo que está haciendo Pablo. Vamos a la siguiente palabra, porque el texto nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Vamos a ver lo que nos dio. Bendición espiritual. Quisiera pedirle, por favor, todos tienen Biblia, ¿verdad? ¿Todos tienen Biblia? Sí. Ok, quiero pedirle a la hermana Roxana que nos lea, que busque Romanos 8:28, a la hermana Ana Colosenses 2:10, la hermana Kenia Santiago 1:17 y la hermana Melqui, ¿está allí o no está? Sí. Ok, que busque segunda de Pedro 1:3. Permítame, voy a abrir la puerta para Alonso. Ok, perfecto. Perfecto. Qué bueno. Qué bueno. Entonces, no, espérame. Entonces, es bien importante esto, amados hermanos, porque esto nos va a ayudar a poder atesorar verdaderamente lo que es la bendición espiritual. Para que nosotros... Segunda de Pedro 1:10. 1:3. Vaya, ok, se los voy a, cuando yo les diga, voy a mencionar el versículo y quien lo tenga me lo va a leer, ¿sí? ¿Ya lo encontraron todos? Uno era Romanos 8:28, otro era Colosenses 2:10, el otro era Santiago 1:17 y el último es segundo de Pedro 1:3. Ok, ¿estamos listos? Vamos a escuchar. Amén. Estos versículos nos van a ayudar a poder entender o dimensionar lo que es la bendición espiritual con que hemos sido ya bendecidos. Vamos a leer Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esa es una bendición espiritual. Ahora yo le pregunto, ¿es solo
una bendición etérea, una bendición que no tiene cuerpo, una bendición que no podemos tocar? No. ¿Verdad que no? No, Dígame. porque dice que todas las cosas le ayudan a bien y a todas las cosas se está refiriendo cosas tangibles. Correcto, cosas tangibles y situaciones y dificultades y todo lo que nos pase. Por eso es que esa es parte de la bendición espiritual. Por eso es que nosotros no tenemos que ponernos tristes, sino que al contrario, recuerde que todo fue hecho de la palabra de Dios, ¿sí? Fue hecho de la palabra de Dios. Entonces, primero fue la palabra y después fueron las cosas materiales. Entonces, ya leímos Romanos 8:28. Ahora vamos a leer Colosenses 2:10. Y vosotros estéis completo en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué es lo que dice que estamos nosotros? ¿Pusieron atención? Léalo de nuevo, hermana Ana, por favor. Y vosotros estáis completo en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Dice que nosotros estamos, ¿qué? Completos. Completos. ¿Sabe usted qué quiere decir la palabra completo? Quiere decir perfectos. En Cristo a usted no le falta nada. Por eso es tan importante, amados hermanos, mire, a través de Cristo recibimos el poder, las promesas, pero a través de la llenura del Espíritu Santo, usted enciende, usted le da poder a las promesas. Ahora vamos a leer, por favor, Santiago, capítulo 1, versículo 17. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Toda buena qué? Dádiva. Dádiva. ¿Qué entiende usted por dádiva? ¿De qué palabra cree que viene dádiva? Dadivoso. Dadivosa. De dar, ¿verdad? Dadivoso, de dar. Entonces, todo lo que usted necesita recibir, cuando alguien le da, usted necesita ¿qué? Recibirlo, ¿verdad? Entonces, todo lo que usted necesita, usted se equivoca cuando dice que viene de su trabajo. Viene de Dios. Amén. Entonces, la bendición espiritual con la que hemos sido nosotros revestidos es increíble, amados. Es grande y es limitada. Pero lo que pasa es que todo está en Cristo. Y se activa ese poder cuando nosotros andamos en el Espíritu Santo. Ahora quisiera que buscara segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro 1:13, hermana Melqui, ¿verdad? 3, perdón. Segunda de Pedro 1:3. Correcto. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que no nos llamó por su gloria Amén. y excelencia. Oiga esto, por favor, porque dice, oiga esto, dice que solo quitémosle un no que estuvo de más, ¿verdad? Porque sí nos llamó, ¿verdad? Dice, como todas las cosas, oiga esto, porque esto es precioso y estas son las promesas espirituales que hemos recibido para que usted pueda circunscribirla, usted pueda saber dónde están, hasta dónde llegan. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida. Dígame, ¿qué pertenece a la vida? ¿Una emoción de la vida? Llorar. Llorar, sufrimiento. Los hijos. Los hijos pertenecen a la vida, por supuesto. ¿Ah? El bienestar de la familia pertenece a la vida. El trabajo, el hambre, la solución del hambre. Eso pertenece, oiga esto, eso pertenece a la vida. Y después dice, además de la vida, ¿qué dice? Como toda y a la piedad. Y a la piedad. La piedad es la vida cristiana. O sea que Dios nos dio todo lo necesario para nuestra vida, llamémosla así, secular, nuestra vida diaria, y nos dio todo lo necesario para nuestra vida
en el Señor. La vida de piedad es una vida en el Señor. Dice que, el que dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, ¿qué dice? Nos han sido dadas Nos por su ha divino sido poder. dado. ¿Eso es pasado o es futuro? Pasado, O sea que ya están con usted. sí. Pero ¿sabe por qué no se activan? ¿Por qué cree usted que no se activan? Según lo que hemos hablado. Porque primero se tiene que activar el lado espiritual para que podamos ser bendecidos por lo material. Correcto, porque esta es bendición espiritual. Usted quiere el favor de Dios, porque no es, Dios está en todas partes, pero el favor de Dios no está en todas partes. Y por eso es que hoy estamos aquí reunidos preparándonos. Porque nos está diciendo en este texto que nosotros esto lo vamos a obtener mediante el conocimiento y el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cómo vamos a adquirir el conocimiento? Por medio de la palabra de Dios. No hay otra forma de adquirir el conocimiento y poder ser partícipes de esta naturaleza divina, de estas bendiciones espirituales. Las vamos a hacer por medio de la palabra de Dios. Por eso, amados hermanos, es que vale la pena cualquier esfuerzo que se hace en nuestra vida espiritual. Y si conocemos la palabra de Dios, yo siempre digo, en el momento de la necesidad, en el momento oportuno, nosotros vamos a tener dentro de nosotros esa palabra. Tal vez en el momento no la recordamos, pero si clamamos al Espíritu Santo, Él nos va a recordar de lo que tenemos dentro de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos? El conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Entonces, dijimos que bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Ahora, dice que la bendición espiritual, ¿dónde está? En los lugares celestiales. En los lugares celestiales. ¿Dónde será eso? En el cielo y en la tierra. En el cielo. Es en el cielo. ¿Dónde está el trono de Dios? En el cielo. Pero ¿de dónde ordena las cosas Dios? Desde el cielo. ¿Y a dónde pasan? En la tierra. En la tierra. En la tierra. Por eso es que a nosotros nos conviene que nuestra bendición esté en el cielo y no en la silla presidencial de este país, sino que en el cielo. Allá está mi bendición, de allá va a venir lo que yo necesito, de donde procede toda bendición en la tierra. Entonces, mire, no hay ninguna razón del por qué nosotros tengamos que desesperarnos, sino que por el contrario, tenemos que ser personas pacientes. Por eso, amados hermanos, yo les he insistido, lean el texto. Este texto, este capítulo debería ser ahora para usted tan familiar. ¿Por qué? Porque ya lo leyó 10 veces, se supone. Fuera tan familiar esto para usted y sería tan fácil retomar la enseñanza porque yo tengo ya las bases bien puestas. Entonces, amados hermanos, mire, vamos a seguir con este capítulo 1 hasta la próxima reunión, pero es necesario que lo lea, ¿Cuántas veces lo va a leer en la semana? 10 veces al día. No, 10 veces en la semana. Bueno, si lo puede leer 10 veces al día, hágalo, ¿verdad? Ay, pastor. La que sean necesarias. Sí, o sea, en esto no hay excesos, ¿verdad? Usted puede leerlo todo lo que quiera. Así se lo va a aprender de memoria. Es que eso es lo correcto. A eso se refiere la Biblia cuando habla, en mi corazón he guardado tus dichos. Es la mente, ¿verdad? Pero una pregunta, pastor. Dígame. Usted dijo que no lo escucháramos, que lo leyéramos. Yo lo leo en la casa, pero lo escucho en el trabajo porque está bien, no, claro. Es que mire, ¿sabe? ¿Por qué le digo que tiene que leerlo? Porque usted tiene que dedicar un tiempo, apartar un tiempo. Cuando usted lo estamos escuchando, porque yo también escucho, pongo la Biblia y pongo sermones y pongo música cuando ando trabajando. Pero es mentira que estamos poniendo toda la atención porque está comprobado que usted y yo y toda la humanidad no está hecho para la multitarea. Es decir, no estamos hechos para hacer muchas cosas al mismo tiempo.
Podemos estar haciendo, pero no estamos al 100 en todo. ¿O sí? ¿Se puede? No, pero No. después del 70. Entonces, por eso es que cometemos muchos errores. Cuando usted está concentrado en algo y de repente hace algo, usted está metido en esto y tiene que desconectarse para hacer lo otro. Entonces, por eso es que usted tiene que apartar el tiempo para leerlo, para que usted se concentre en eso, ¿verdad? Entonces, sigamos, dice. Aclarado, ya hemos aclarado las bendiciones espirituales, entonces Seguimos en lo mismo. seguimos en las espirituales. Oiga lo que dice, léalo. No se refiere a materiales solamente. Ahí dice espirituales. Espirituales no se refiere a inmateriales solamente, sino a la obra de Dios, quien es la fuente divina y espiritual de todas las bendiciones existentes. No sé si usted desea dinero o la mano de Dios en usted. La mano de Dios. Las cosas. Porque de ahí Las dos vienen cosas, todas pastor. las cosas. No, mire, Salomón pudo haber pedido todo el dinero. Salomón pudo haber pedido que le matara a todos sus enemigos. Pudo haber pedido todo lo que quiera. Pero ¿por qué agradó a Dios? Porque le pidió ¿qué? Sabiduría. Y con la sabiduría vinieron los enemigos muertos, vino todo el dinero, vino toda la riqueza. Después se descontroló, pero la mano de Dios estaba con él mientras él estaba de la mano con Dios. Amén. Y tal vez les puedes parafrasear el versículo aquel que tú siempre nos pasas diciendo aquí en la casa: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Así es Mateo 6:33. 6:33. ¿Verdad? Y todas esas todas cosas esas serán añadidas, añadidas. ¿verdad? A eso se refiere. No es que no nos importan las cosas del mundo. ¿Cómo no? Si dígame, ¿un local Claro que de la sí. iglesia es del cielo o es del mundo? Del mundo. El mundo, o sea, hablando físicamente. Pero ¿desde dónde nos lo van a dar? Desde el cielo. Correcto. Lo estamos buscando y lo andamos buscando, pero la autorización viene del cielo en el momento indicado. Yo me preocupo por los hermanos, me comunico con los hermanos, pero algo he aprendido ya y más estos días. Usted no sabe cómo yo he pasado. Así se lo digo, no tiene idea de cómo yo me he sentido y que inclusive no me había dado cuenta que inclusive estaba tratándola mal a ella sin darme cuenta. ¿Por qué creen ustedes? El estrés, la presión. Así es, así es. Y no me daba cuenta, pero he aprendido, amados. Dios está tratando conmigo. Y he aprendido a confiar. Sigamos. Ahora, la otra palabra que dijimos, ¿verdad? En Cristo. Porque Eso. todas las bendiciones están en Cristo. En Cristo. Oiga esto, por favor. Pertenecen a los hijos de Dios por la fe en Jesús, para que todo lo que Él tiene sea nuestro. No sé si me... ¿Quién fue el? Ajá. No, continúa. ¿Quién fue el que no leyó? José. Ok, leamos Romanos 8, 16 y 17. ¿O sí leíste, viejo? Oh, yo pensé que los hace rato. textos. Voy a leerlo acá para que avancemos en honor al tiempo. Ok. Gracias, gracias. Vamos a leer Romanos 8, 16 y 17. Ponga atención, por para favor. aclarar la palabra, porque tal vez ustedes dijeron, ay, no, dijo el pastor, esa palabra ya no la vimos en Cristo, pero denota mucho en su contenido. Y Romanos nos dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice, gran promesa. Con Cristo, ¿qué dice ahí que somos? Herederos.
herederos, herederos. herederos, herederos de Dios, Amén. junto con Cristo. Cuando usted medita estas cosas y las tiene presente, el mundo se ve diferente. Y usted puede ver la mano de Dios en todas las cosas. No, y que algunas veces nosotros no nos damos el lugar como hijos de Dios. Y en la primera parte nos está diciendo que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Esa es parte de las bendiciones Es parte de espirituales. Mire, de que somos hijos de Dios. eso, el saber, el sentirse solo, de repente, porque muchas veces estamos cerca de nuestros seres queridos, pero nos hemos sentido solos. No sé si solo a mí me ha pasado alguna vez, pero a mí sí me ha pasado. Pero el poder recordar, oiga bien, quizás estoy discutiendo con ella o algo, pues, o no sé, pero el recordar, el conocer que el Espíritu Santo me da testimonio a mi espíritu, es decir, a mi conciencia, a mi ser interior, de donde viene toda mi fuerza, de donde viene todo lo que yo quiero hacer. Allí, a la fuente de lo que yo soy, allá adentro, Él da testimonio de que soy hijo de Dios. En otras palabras, me dice, no te desanimes. ¿Ya se te olvidó quién es tu papá? Y cuando usted lo piensa así, amados hermanos, le digo, la vida se ve diferente. Así, y no necesitamos de otra cosa externa, ni bueno, hoy que necesito un like para sentirme bien, o necesito ir a las redes sociales y para que me estén motivando. No, es el Espíritu mismo que dice que nos va a dar esa fuerza para nosotros seguir adelante y poder saber qué tanto valemos. Amén. Eso principalmente. Amén. Y Fíjense. luego, y la siguiente, y si somos hijos, también somos herederos, dice. Ajá, pero hay una condicionante. Así Y es, la ahí está condicionante es el testimonio de que usted es hijo de Dios. O sea, ya es el testimonio práctico de que usted es hijo de Dios. ¿Cuál dice? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Sabe? Amén. Yo estoy seguro que la salvación no se pierde. Pero si se fue, no la tenía. Si se corre, no la tenía. El Hijo de Dios está hecho para perseverar. Si usted es hijo de Dios, usted está hecho para perseverar. Entonces la comprobación de que usted es hijo de Dios es que usted persevera. Persevera a pesar de todas las, a pesar de las dificultades. Porque así siempre. Terremotos, de todo. De todo. Aún, mire, en las cuestiones de la familia, en las cuestiones, porque a veces hay cosas en la casa que no le gustan a uno y que lo decepcionan. Pero uno sigue perseverando. A veces la familia dice, no, mi papá todavía en la iglesia y mira, pero uno sigue. Y al final los hijos van a seguir el paso que uno da. Ténganlo por seguro. Así es. Además está una gran promesa que nos dice la palabra de Dios, que no nos dice que solo vamos a tener amor, sino que en la vida tendréis aflicción, pero nos dice que no temamos, porque yo he vencido al mundo. Confiad, dice. Confiad, yo he vencido al mundo. Ok, este día vamos a llegar hasta aquí. Pero el próximo vamos a ver los siguientes versículos que solo se los voy a presentar a ustedes porque a mí me encantan y mire, y he tenido que ceder a un conocimiento que yo me resistía y se los voy a explicar porque realmente significan mucho en la vida de todos los cristianos, de todos los nacidos de nuevo. Es el siguiente. Oiga esto. ¿Qué palabra está en negría? Escogió. Y si usted y yo hemos sido escogidos, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos, mire esa palabrita, predestinado, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y dice el último, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Gloria a Dios.